están mis hermanos? ¿Qué tal? Buenos días. Que Dios le bendiga a ustedes. Un gusto otra vez poder dirigirme a ustedes, mis hermanos, poder abrir con ustedes las escrituras. Hemos estado la semana antepasada empezando el estudio del capítulo 13 de 1 de Corintios, ¿verdad? Pablo ahí nos habla de la preeminencia del amor. En la primera parte definimos lo que es el amor bíblico y trabajamos la definición de amor en función a una de las cualidades. Ustedes deben recordar que hablamos sobre todo que el amor no busca lo suyo. Bien, hoy día quiero avanzar y ver las otras cualidades que el apóstol Pablo aquí nos nombra. Yo le pido por favor que me acompañe a leer el capítulo 13, el versículo 4 al 7, pero lo voy a leer en una versión un poco más ceñida a los textos originales, con la ayuda del comentarista Simon Kistemaker. Hay algunas palabritas que no es que cambien el sentido, pero nos va a dar un poco más de claridad. Cuando hablamos de esta porción sobre todo, no cabe duda que el concepto de amor, el amor bíblico que el apóstol Pablo aquí nos está explicando, se puede explicar mejor por lo que no es el amor. Es una de las formas como el apóstol Pablo suele explicarnos, explicar un concepto por medio de lo que no es. Así que en estos primeros versículos, del 4 en adelante, vemos la descripción que entrega Pablo, es una descripción positiva. Y luego habla de 8 negativas y termina con una última afirmación que también es positiva. Ahora, cuando leemos nosotros, por ejemplo, seguramente que en nuestras Biblias, Reina Valera dice el amor es sufrido, pero el original es paciente. O sea que deberíamos leer el amor es paciente, el amor es benigno, el amor en tu Biblia dice no tiene envidia, ¿verdad? El original, la idea es el amor no es celoso, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, que en el original es el amor no es arrogante. El amor no hace nada indebido, ahí la idea es no se comporta de forma indecente, eso vamos a verlo conforme avancemos. El amor no busca lo suyo, el amor no se irrita, el amor no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, la palabra adecuada es todo lo cubre, en el original. Todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Bien, ese es el punto ahora de estudio, mis hermanos. Bien, comencemos entonces con el versículo 4. Primeramente, en forma poética, el apóstol Pablo nos va a dar aquí 2 cualidades positivas. El amor es paciente y el amor es benigno, y luego nos va a abrir la definición mediante lo que no es el amor. Ahora, cuando el apóstol Pablo nos dice que el amor es paciente, realmente nos está intentando comunicar que el amor debe ser clemente. ¿Ok? Es un amor clemente. Pastor, ¿clemente ante qué? Clemente con las ofensas, clemente con las injurias que otros nos pueden hacer. Significa que el amor es lento para la venganza, es lento para el enojo. Demuestra la determinación a mostrar un carácter o un rasgo agradable de carácter, un rasgo de saber ubicar adecuadamente cuándo ser determinado en confrontar algo y cuándo ser más clemente o misericordia. Así como Dios es paciente con nosotros, también, mis hermanos, hay que aprender a ser tolerantes con el prójimo. Pablo también nos dice que el amor es benigno. Es un término que se usa mucho en la Biblia. Esta palabra benignidad aparece sobre todo mayormente usado en las cartas del apóstol Pablo.
Por ejemplo, cuando después de colocar al amor como el primer fruto del Espíritu, Pablo menciona ¿qué cosa? La paciencia y la benignidad. Ahora, mis hermanos, yo quiero dejar en claro algo antes de seguir. Esto no es una predicación moralista, mis hermanos. No por el hecho que vamos a tocar rasgos del amor bíblico, no se convierte esta, y lejos está en mí, mi hermano, que sea un sermón moralista. Más bien es un sermón confrontativo. Cuando nos veamos en nuestra incoherencia a lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está predicando aquí, hermano, es mi intención que podamos ver a Cristo y a través de eso podamos ver nuestra bajeza. Amado hermano, cuando vemos nuestra bajeza en contraste o en paralelo con la grandeza del amor de Cristo, eso nos acerca más a Cristo, confiando más en Él, y hermanos, a hacer cambios. Cambios que muchos de nosotros debería hacerlo hoy mismo, hermanos. Dios no nos eligió simplemente para que vivamos una eternidad gloriosa o simplemente para entrar al cielo, sino que también para ser transformados a la imagen de Cristo. Es decir, para que el carácter de Cristo crezca en tu vida y en mi vida, mis hermanos. Así que no vayan a pensar que por el hecho de que mencione y haga mucha aplicación práctica, esto, mi hermano, no es un sermón moralista. El amor es paciente y benigno. Es un contraste con lo negativo que el apóstol Pablo ahora nos va a decir. Y de paso, el apóstol Pablo, como dije al principio, usa mucho este recurso. Voy a explicarte algo, pero para que te quede más claro, primero te voy a explicar qué es lo que no es. El amor no es celoso. Es la traducción original del amor, no tiene envidia. Ustedes al leer toda esta epístola van a encontrar que había mucha envidia, muchos celos en medio de los corintios. Había celo por los dones, tanto así que aquellos que no los tenían llegaban al límite de imitar un don. Por ejemplo, el don de lenguas. Era un don que autopromovía al que lo tenía. Entonces, aquel que quería ese don, pero no lo tenía, sentía tal celo que eso lo empujaba a imitar ese don. Los celos, mis hermanos, son un vicio. Es un vicio terrible, tremendamente nefasto, y la Biblia está lleno de ejemplos que nos muestran los efectos desastrosos que puede producir en una relación personal, una relación matrimonial. Es nefasto cuando hay celos. Por ejemplo, vemos en la Biblia uno de los ejemplos más típicos que uno puede resaltar donde se ve el celo como algo nefasto es entre la vida de Caín y Abel. Caín, dice la Biblia, que tuvo envidia de Abel. ¿Y qué es lo que hizo? Y lo mató. O cuando los hijos de Jacob tuvieron celos de su hermano José. ¿Y qué hicieron? Y lo vendieron como esclavo. O cuando los apóstoles empezaron a predicar el evangelio, allá cuando empieza la iglesia primitiva, ¿qué pasó? El sumo sacerdote y todo su séquito se llenaron de celos y hicieron lo posible para que encarcelen a los apóstoles. O los judíos mismos se pusieron celosos de Pablo y Bernabé. ¿Y qué hicieron? Los echaron de Antioquía de Pisidia. Así que, hermanos, los celos es algo realmente destructivo. Y aquí nos dice el amor bíblico no es celoso. El amor no es jactancioso. No hay jactancia. Y este término, para que se entienda mejor, habla de un fanfarrón. Gente que hace gala, en el ejemplo que Pablo toma, estos corintios hacían gala, muchos de ellos, de su retórica. ¿Para qué? Para conseguir reconocimiento. Un fanfarrón es aquel que su conducta está marcada por el egoísmo.
Un fanfarrón muestra que está orgulloso de sí mismo, de sus logros, pero mis hermanos, tal alarde, tal fanfarronería carece de amor a Dios y también al prójimo, y eso lo convierte en un pecado grosero. Y además, mi hermano, la jactancia y la arrogancia siempre van de la mano. Lamentablemente hoy, en esta contemporaneidad de la iglesia moderna, es terrible ver que hoy hay pastores que parecen más vedettes, que le gusta la pompa, los aplausos, la jactancia, la vanagloria. El amor no es jactancioso. El amor, dice el apóstol Pablo, no se envanece, y el término es, el amor no es arrogante. El apóstol Pablo, en toda esta epístola, le aconseja a los corintios y le dice que aprendan a no ir más allá de lo que está escrito, para que así ninguno se vuelva arrogante, prefiriendo a uno más que a otro. El apóstol Pablo les estaba instruyendo a que obedezcan lo que enseña la Escritura, y solamente así podrían evitar la arrogancia. Estos corintios, mis hermanos, eran arrogantes, tanto así que incluso pensando que Pablo no iba a volver a Corinto, estaban minando su autoridad. Habían puesto en tela de juicio al apóstol Pablo y su autoridad apostólica. O muchos de estos corintios estaban orgullosos de sus conocimientos, pero Pablo les corrige diciendo: el conocimiento te infla, pero el amor edifica. Es decir, aparte del amor, separado del amor, el conocimiento degenera en arrogancia detestable. Así que, hermano, el amor es una posesión valiosa. La arrogancia es un egoísmo hinchado, pero el amor es una humildad genuina. Y de hecho, la arrogancia, mis hermanos, está desprovista de amor. El amor no tiene arrogancia. El amor excluye la arrogancia. Versículo 5, el amor no hace nada indebido. Acá la palabra, por lo general cuando uno lee este texto, piensa que este versículo significa no hay que hacer nada contra lo que Dios estableció. Y eso es verdad. Todo lo que se opone a su palabra no está en coherencia con el amor. Pero, mi hermano, este pasaje apunta a otro sentido. Aquí, el término no hace nada indebido, el término indebido aquí en el griego es el askemoneo. Ahora, esta palabrita es bien curiosa. La partícula a, ustedes saben que es algo negativo, ¿verdad? Anormal no es normal, es una partícula negativa, la palabra a. Esquemoneo viene de esquema. Así que aquí la intención es que el amor no hace nada fuera del esquema, fuera de la forma, o sea, no guarda las formas. El amor no se comporta así. El amor hace las cosas bajo una prerrogativa, bajo normas establecidas de decencia. Esquemas de comportamiento que nos ligan entre unos y otros. Así que esto se puede leer como el amor no se comporta indecentemente, no hace nada indecente, no hace nada fuera de las normas. Aquí se está hablando de guardar las normas establecidas de comportamiento. Aquellas que son las más esenciales, son las más básicas. Ahora, esos corintios no se preocupaban por las personas, para nada. No tenían cuidado, no tenían decoro contra su prójimo. Eran descuidados, eran dominantes, eran groseros, eran faltos de amor, mis hermanos. Y casi todo lo que hacían tenía un tinte de falta de amor.
Cuando estos corintios se reunían, por ejemplo, para tomar la cena del Señor, Pablo nos cuenta que no se esperaba. Creo que comenté la vez pasada que antes de que participen en la cena del Señor, tenían un banquete los corintios que le llamaban el banquete del amor. Pero de amor no tenía nada, porque usted se puede imaginar a los corintios más ricos llevando su gran comida, su gran banquete, y era tal la falta de consideración que comía a brazo partido, se emborrachaba, y cuando llegaban los hermanos corintios, los más pobres, o los que eran esclavos y no tenían nada que llevar, tenían que salivar viendo cómo el hermano rico comía y se emborrachaba. Entonces, cuando se reunían para la cena del Señor, no se esperaban, y Pablo les dice duramente: espérense. Se comían todo, y cuando llegaban los hermanos que eran siervos, que eran esclavos, quedaban con hambre. O sea, no había decoro, hermano, y eso era insultante. O en medio del culto público, ¿qué ocurría? Y Pablo eso nos cuenta en el 14, también en el 12. Se levantaban personas a hablar en lenguas, y otros se levantaban tratando de con su voz superar al otro. Y te imaginas tú tal desorden, tal falta de amor, que todos hablaban a la vez. Ese culto, mi hermano, era un caos. Nadie guardaba la formalidad, los esquemas. Yo recuerdo que me contaba un pastor que una vez fue invitado a una iglesia, y el pastor, cuando trató de orar, él invitó a que oren juntamente con él, y contaba este pastor que todos empezaron a hablar en lenguas, el otro intentando tapar la voz del otro y elevaba más su voz, y el pastor dice que no sabía qué hacer porque el bullicio no le permitía hilar ideas de la oración. Ese desorden, el no guardar los esquemas, las normas dentro de la iglesia en Corintio, hermano, tiene una expresión también el día de hoy. Hay muchos lugares donde no se guardan los esquemas. Yo agradezco haber conocido, por ejemplo, a su pastor, y veo que es un hombre muy íntegro en el sentido de que guarda los esquemas. Y creo que es una de las formas o de los motivos por la cual tenemos ese ligamento, esa vinculación, entre otras cosas. Cuando alguien viene a un culto ordenado, cuando alguien se acerca a un culto solemne, ¿qué es lo que dice muchas veces? Se está restringiendo al Santo Espíritu. Pero la pregunta es, ¿quién dijo que el Espíritu Santo guía a hacer actos revoltosos, bochornosos, revolcarse, gritar, aullar o reír aún en medio del sermón? Pablo lo llamó a eso infantilismo, herencia del paganismo, al interior de la iglesia. Y eso no es el mover del Santo Espíritu. Nuestro Dios es un Dios de orden, hermano. Por ejemplo, cuando nos presentamos ante alguien que tiene cierta dignidad, no sé, ante un jefe, ante un gobernante, ¿verdad que siempre tratamos de guardar nuestro buen vestir, sí o no? Nuestra adecuada expresión, guardamos el decoro. Pero, hermano, presentarse ante Dios, aquel que es digno con mayúscula, de una manera chabacana, de una manera desordenada, eso no expresa para nada libertad, mi hermano. Eso no es libertad del Santo Espíritu. Es una expresión de falta de amor hacia los hermanos. Amados hermanos, nuestros cultos deben ser solemnes. Deben guardar el decoro, y lo hacemos por convicción bíblica, porque sabemos que nos acercamos a un Dios santo.
Aunque la Biblia nos dice que nos acerquemos a Él confiadamente, no dice que acerquémonos confianzudamente. Así que el amor bíblico que el apóstol Pablo está aquí exponiendo no se comporta con malos modales. Y mi hermano, una conducta decente va más allá de las palabras, de la actitud. Por ejemplo, algo tan básico, apagar el celular en el sermón. Es un acto de decoro, es un acto de decencia. Mira, hermano, a mí me ha tocado tener que hablar con personas que han venido a buscar consejería aquí a la iglesia. Y cuando estamos hablando, me cortan el hilo de consejería por un mensaje de WhatsApp. Y yo digo, wow. Si no puede guardar el decoro, la decencia ante un ser tan débil, mortal, falible como yo, ¿cómo será cuando él se acerca a Dios? Eso es una actitud indecorosa y de no guardar las normas y falta de amor a tu hermano, a alguien que sí tal vez está atento a la predicación o la forma de presentarse. Aún del vestir, mi hermano, muestra cuánto decoro tienes tú ante tus hermanos y ante Dios. Hermano, hay un esquema establecido por Dios. Hay un orden establecido por Dios. Y hay un respeto inherente a la iglesia. Y repito, mi hermano, esto no es un sermón moralista. Si usted cambia sus actitudes, que tal vez esté errando, porque le da pena el pastor que está predicando, o porque le da miedo fallar a su pastor, o porque no quiero quedar mal ante la iglesia, eso no sirve de nada, mi hermano. El punto es que el orden y el decoro brota de un amor bíblico y manifiesta lo que creemos realmente, mi hermano. Dice acá Pablo, luego dice que el amor no busca lo suyo. Eso hemos hablado ampliamente la semana de pasada. Es decir, es un amor que no insiste en su punto de vista. Un amor que no es egoísta, que no busca su propio interés, que no reclama sus derechos. El apóstol Pablo, en el 8º capítulo, habla duramente acerca de esto. Él se pone como ejemplo él mismo. Él decía, yo tengo derecho a ser sostenido por ustedes. Pero dice, yo he renunciado a ese derecho por amor a ustedes. Y Pablo quería poner el ejemplo de que así como él era capaz de dejar de lado sus derechos y poner encima el amor, también los creyentes deberían hacer eso. El amor debe estar por encima de tus libertades y de tus derechos, ¿no? Hoy es muy típico escuchar, pastor, yo tengo derecho a descansar los días miércoles y por eso no voy al culto. Amado hermano, todos tenemos derecho a descansar. Pastor, yo tengo derecho el día domingo a faltar al culto libremente, ir a un paseo con mi familia. Todos tenemos derecho, pero el punto no es cuán grande es tu derecho o tu libertad por encima del resto. El punto es, mi hermano, si eso lo estás haciendo a través del amor bíblico o estás anteponiendo el amor por encima de tu derecho, por encima de tu libertad. El amor, dice el apóstol Pablo, no busca lo suyo. A estos corintios les gustaba autopromocionarse. Hermano, lamentablemente hoy en día a muchos también les encantan las alturas. Si es posible incluso estar lo más cerca donde está Dios. El amor no se irrita. Hay una palabra, mi hermano, que tal vez usted lo haya escuchado, es el paroxismo. Pastor, ¿eso qué significa? Es el arrebato repentino de una emoción o acción. La palabra irrita justamente tiene su raíz en el término paroxuno, de ahí viene paroxismo. Es un arrebato repentino. Un enojo airado repentino, y el amor bíblico nos protege del arrebato, del arranque de enojo
que pueden ser provocados por lo que se dice o lo que se hace. Te pregunto, mi hermano, ¿tiene usted control de sí mismo? Las reacciones fuera de control, hermanos, son inapropiadas para los creyentes. Es inapropiado para los creyentes. Así que aprendamos, mi hermano, corrijámonos, guardemos las normas. Hermano, no se puede usted permitir expresiones descontroladas ni explosivas, ni al interior de su familia, de su matrimonio, ni en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque eso lesiona al que está a tu lado, lesiona tu testimonio, y eso, hermano, no glorifica a Dios. Recuerdo, hace poco leía la historia, Jonathan Edwards, este gran hombre de Dios. Edwards tenía una hija. Esta hija tenía un temperamento iracundo. Una vez un joven se enamoró, ambos estaban enamorados, la hija de Edwards y este joven, y el joven le pidió la mano. Y cuando se le acerca y le pide la mano a Edwards, él respondió: no puedo dártela. El joven decía: pero yo la amo, ella me ama a mí. Edwards decía: no me importa, no puedo darte la mano de mi hija. Cuando le preguntaron a Edwards ¿por qué?, él respondió: porque ella no es digna de ese joven. Y el joven se le acerca y le dice: pero es una cristiana, ¿verdad que sí? Y Edwards le responde: sí. Pero estas palabras, hermano, nota lo que dice Edwards: sí, pero la gracia de Dios puede vivir con ciertas personas con las que no podría vivir ningún otro ser humano. O sea, lo que estaba diciendo Edwards: mi hija es tan iracunda, tenía un terrible carácter, que el único que podía soportarlo era Dios por su gracia. Oh, hermano, sería triste que muchos seríamos descritos por estas palabras de Jonathan Edwards, que el único que podría soportarnos es Dios en su gracia, porque somos tan insoportables. Ahora, otros dicen por ahí: pastor, yo exploto, pero se me pasa a los pocos minutos. ¿Verdad que sí? Ahora, te pregunto, eso mismo, mi hermano, es lo que pasa con la bomba atómica. Hace mucho daño en pocos segundos. Te pregunto, ¿crees tú que realmente es la forma de actuar? Yo creo que no, ¿verdad? Mis hermanos, el descontrol del genio siempre es destructivo. Las pequeñas bombas nucleares de nuestro descontrol, mi hermano, pueden herir y dañar muchísimo. El amor, dice Pablo, no guarda rencor. El amor no guarda rencor. Ahora, ojo con esta palabra. Ese no guarda viene del griego logizomai. Y yo buscando, porque me llamó la atención la raíz de esta palabra, logizomai es una palabra que se usa en los cálculos de cuentas. Y yo me pregunté, ¿por qué? Alguien que guarda rencor es alguien que lleva un libro contable de todos los agravios, de todo lo que le hicieron, para tenerla en cuenta cuando sea necesario. Esa práctica, mi hermano, de llevar un registro contable y que puede ser consultado cuando haga falta, hermano, es perjudicial. Es perjudicial. Mantener vivo el recuerdo de las malas cosas que han hecho contra ti es la forma más segura de ser infeliz y de hacer infeliz a aquellos a quien tú le guardas su historial. Pastor, yo sé que esto ya pasó, pero pastor, a mí no se me puede olvidar. Amado hermano, decimos amar a Dios y someternos a su palabra, pero hay falta de perdón,
aún llevas un registro contable, hermano, eso es contradictorio. Eso es contradictorio. Jamás podrá haber una relación armoniosa y en paz en ti si no perdonamos, hermano. Así que no digas que amas a alguien cuando todavía le guardas un registro de sus errores, de lo que te dijo. Eso no es amor, mi hermano. El amor, ahora dice el apóstol Pablo, no se goza de la injusticia. Hermano, el amor no se goza nunca del pecado, ni de los propios, ni tampoco de los otros. El amor sí está al tanto, como dice William Hendrickson, está al tanto del mal que hay en el mundo, pero jamás se deleita en él. Por el contrario, se entristece por los pecados que la gente comete unos contra otros. Ahora, el mal se puede expresar de muchas maneras, hermano. Puede ser intencional o como no también. Puede expresarse en pecados de comisión o de omisión. Puede verse en forma de una agria persecución como también de una tranquila indiferencia. Puede aparecer también en forma de un conflicto nacional o de una controversia personal. Pero como sea, el amor nunca se goza del pecado, ni de los propios, ni tampoco de los otros. Hacer cosas, mi hermano, contra Dios, contra su ley moral, es ya malo en sí mismo. Pero, mi hermano, jactarse de ellas, gloriarse de ellas, hace que ese pecado sea aún peor. Porque gozarse de la injusticia es justificar el mal. Muchos suponen que no cometer el pecado o por no estar cometiéndola, no hay ningún problema en simplemente observar lo que otros están haciendo de una forma muy pasiva, o aplaudirla, o reírse, o deleitarse del pecado de otras personas. Cada vez, mi hermano, mi hermana, que nosotros estamos justificando una actitud que Dios condena, o estamos aprobando una actitud abiertamente contraria a la ley moral de Dios, estás participando de la injusticia, mi hermano. Estás participando de la injusticia. Y de paso, te pregunto, hermano, participar en una injusticia también implica no ser justo. Y te pregunto, ¿eres tú, mi hermano, justo en los asuntos de tu casa? ¿Obras tú con justicia en medio de ellos? ¿Eres tú justo, hermano, en las medidas que tomas con tus hijos? Pastor, dice la Biblia que nadie es justo. Ok, te hago la pregunta entonces. ¿Conoces lo que es recto, lo que es justo y lo que Dios demanda, amado hermano, lo que Dios demanda hacer en cuestiones de conflictos? Porque al parecer es ahí donde el cristiano tira su Biblia por la ventana. Cuando hay conflictos personales, se olvidan y actúan injustamente y no por lo que es recto y justo según demanda la Biblia, cómo debemos solucionar un conflicto personal. O te pregunto, hermano, ¿aplaudes, apruebas y consientes actitudes pecaminosas del mundo? ¿O apruebas actitudes pecaminosas aún en tu casa? Porque en el fondo tal vez tú quisieras hacerlas también. Amado joven, jovencita, te pregunto algo a ti. ¿A quién sigues tú en tus redes sociales? ¿A quién sigues tú en tu Facebook, Twitter, en tu Instagram? ¿A quién sigues? ¿A alguna estrella juvenil rutilante moderna? ¿Alguna estrella de la televisión? Y te pregunto ahora, ¿por qué lo sigues? ¿No será tal vez porque te gozas de la vida licenciosa que esa estrella lleva y tú no puedes?
¿No será tal vez que te deleita la vida licenciosa que lleva esa persona y tú en el fondo también quisieras esa vida? Por eso que tú sigues, admiras lo que cuelga, lo que suben en sus historias, y tú quisieras, pero no puedes. Hay una barrera tal vez que te impida. Puede ser la religión, puede ser la iglesia, puede ser tus padres, pero tú en tu corazón quisieras vivir como ellos. Hermanos, los corintios se jactaban, se vanagloriaban, se habían envanecido de tal manera que decían: acá somos tolerantes, aquí somos modernos. Estimado hermano, el amor no justifica el mal, no va a cambiar, no le va a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. No se goza de la injusticia. El amor no se goza de la injusticia. El amor busca la verdad. El amor y la verdad son compañeros inseparables que viven en Dios mismo. Y Dios comparte estas características con su pueblo. Dios dotó al ser humano con amor y con verdad, pero llegó el pecado nos corrompió. Pero en Cristo Dios nos renueva el amor y la verdad mediante la morada del Espíritu Santo. El amor se deleita en la verdad. Y te pregunto, mi hermano, ahora a ti, ¿usted sigue oyendo mensajes que van en contra del mensaje del Evangelio? Tal vez mensajes psicológicos o de autoayuda, o que suenan bonito pero son opuestas a la Escritura. Son mensajes opuestas a la justicia de Dios. ¿Y tú sigues prestando tu oído para eso? Y tú te gozas en esas mentiras por el pretexto para no romper la unidad. Bueno, déjame decirte que dice la Escritura que el amor bíblico se goza de la verdad. El creyente no tan solo se aparta o reprueba lo que es contrario al carácter de Dios, sino que aquello que está alineado a la Escritura, alineado a su palabra, nos debe provocar gran gozo, mi hermano. Así que dice la Escritura que el amor se goza de la verdad. Pastor, ¿cuál verdad? La que Dios estableció como verdad. El amor no puede tolerar una doctrina viciada, una doctrina equivocada, una doctrina que esté abiertamente opuesto a los fundamentos bíblicos doctrinales. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 3:15 que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, ¿qué es lo que está diciendo ahí, hermano? Que Dios le ha dado esta deleitosa labor a la iglesia de ser el depósito de la verdad y defender la verdad. ¿Y sabes tú cómo la iglesia a lo largo de la historia ha defendido la verdad? Podemos ver en la historia de la iglesia cómo a partir del siglo I hasta el siglo IV se tuvo que levantar en pie la iglesia y defender la teología de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? La Trinidad. Porque se habían levantado grandes herejías, el donatismo, el paganismo, el gnosticismo, el arrianismo, poniendo en tela de juicio, poniendo en duda si Cristo era Dios o si Dios era trino. ¿Y qué hizo la iglesia ante esa verdad? Tuvo que hacer concilios, tuvo que definir la verdad usando credos o algún artículo de fe o una confesión de fe. Pero la iglesia, para defender la verdad, tuvo que definir la verdad. Posteriormente vemos como otro arraigo herético que viene, por ejemplo, de Pelagio. Igual, la iglesia, cuando cumple su llamado de ser columna de la verdad, define la verdad. Cuando defines la verdad, mi hermano, tú estás poniendo en manifiesto quién es el mentiroso, o qué es mentira, o qué doctrina no es correcta. El amor bíblico
Justamente porque es amor, ama a la verdad y se goza en la verdad, aquella verdad que Dios estableció como verdad. Estos corintios, algunos de ellos pretendían una unidad, entre comillas, pero a costa de la verdad. Hermanos, deleitarse en un error doctrinal marcadamente opuesto a la verdad bíblica es injusta, por no decir más, hermanos. Es injusta. Ahora, el apóstol Pablo termina esta sección diciendo: el amor todo lo sufre, pero la palabra correcta es todo lo cubre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. Ahora, mucho cuidado con el término el amor todo lo sufre. Muchos han malinterpretado eso, llevando a cristianos a llevar vidas miserables por no entender el contexto de estas palabras. Hace poco me tocó una consejería con una jovencita que estaba a punto de casarse con alguien que era un incrédulo, un inconverso, aduciendo: pastor, yo estoy dispuesta a casarme con ese chico inconverso y estaré dispuesta incluso a sufrir las consecuencias porque yo lo amo, y dice la Biblia, el amor todo lo sufre. Y de paso, abro un corchete aquí. Yo sé que no es mi tema, pero abro un corchete. Muchos, justamente por no atender el consejo de la Biblia o malinterpretar lo que es el amor y lo ven de forma romántica, pueden hacer de sus matrimonios una prisión de miseria. Cuando un cristiano, mi hermano, joven, escuche esto: cuando un cristiano que en franca y abierta desobediencia a la palabra de Dios se casa con un incrédulo, o alguien que se casa con una persona que tiene una apariencia de piedad, recuerda que no por el hecho de que va a una iglesia él es piadoso o es cristiano. Y vemos que en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14, después de que el apóstol Pablo habla de los rasgos del esfuerzo cristiano y la vida piadoso, en el versículo 14, ¿qué nos dice? Dice que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y hace la pregunta, ¿verdad? Una pregunta retórica: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Pastor, un ejemplo: ¿cómo que se puede unir la luz con tiniebla? Cristianas casadas uniéndose a adictos al alcohol o a cualquier otra sustancia, por ejemplo. Cristianas casadas con hombres que abusan de ellas, tanto física y oralmente. Cristianos casados con mujeres perezosas, cuyas casas son un desorden total. O mujeres diligentes, trabajadoras, cristianas, pero casadas con hombres vagos e irresponsables que no proveen en la casa por su pereza. O cristianas casadas con hombres que es imposible mantener una comunicación edificante porque no tienen nada que decir. O cristianas que están casadas con hombres superficiales, que sería imposible tal vez hablar de algún tema que tenga trascendencia. O cristianas casadas con hombres antisociales. Y eso, hermano, va a imposibilitar la relación con sus hermanos y la hospitalidad. Cristianas que se casan con esposos cobardes, que se rehúsan a ser cabezas de sus hogares. O cristianos casados con mujeres que rechazan abiertamente o encubiertamente tal vez el patrón diseñado por Dios para el matrimonio. ¿Y saben qué hacen? Socavan el liderazgo del esposo y lo avergüenzan en público. Son ejemplos de matrimonios miserables donde hay una conjugación entre la luz y tinieblas. Ahora, amado hermano, si por ahí tú ya viniste casado así, con algún inconverso, déjame decirte que ese término, el amor todo lo cubre, hace entender que la gracia de Dios
es suficiente para sostenerte, hermano, para sostenerlos a ambos en medio de cualquier aflicción, y sigue orando por tu cónyuge. Pero jóvenes, una cosa distinta es llegar al Evangelio, conocer al Señor en medio ya de esa condición, pero otra es buscarla voluntariamente, conociendo la advertencia de la Biblia. Porque hay algunos que se aventuran pensando que, ese inconverso, pastor, no es tan malo como otros inconversos. Pastor, esa chica, aunque no conoce a Dios, no es tan mala, pastor. Pastor, ese chico es diferente. Pastor, esa chica es distinta. Mira, hermanito, yo no sé qué tan diferente, o qué tan bueno, o qué tan malo es, pero yo sé que es un hijo del diablo, porque la Biblia define así. Si no es de Dios, realmente, si no profesa una fe bíblica en Dios, ¿qué es entonces? Es un hijo del diablo. Y no hay, dice la Biblia, comunión entre la luz y las tinieblas. Y muchos se unen pensando que ese inconverso va a cambiar. Ahora, si alguien acá, puede que haya un joven tal vez soltero, o que está en algún caso como este, y piensa en unirse con un inconverso pensando que va a cambiar, o pensando alegar que el amor todo lo sufre, dispuesto a sufrir lo que venga. Si alguien piensa así, permítame darle una advertencia. Sí, si bien es cierto, la gracia de Dios es poderosa para transformar a un inconverso, un alcohólico, un adicto, un vago, un irresponsable o a una rencillosa. Sí, Dios tiene ese poder, pero hermano, Él no ha prometido hacerlo. Él no te ha prometido hacerlo ni cambiarlo. Si tú te casas con un incrédulo, no tienes ninguna garantía. De hecho, hay una alta probabilidad de que no te vaya bien. Cierro este corchete. Cuando leemos que el amor todo lo sufre, o sea, todo lo cubre, la palabra es todo lo cubre, todo lo disculpa, todo lo sufre. Pero en el sentido de que hay un sufrimiento entendido bíblicamente. Repito, cuando alguien llega a los pies de Cristo, está casado tal vez con un inconverso, para esa persona, para ese hermano, es todo lo sufre, soporta, ora por ese inconverso, aguanta. Cuando el apóstol Pedro habla acerca del amor, él afirma que el amor cubre multitud de pecados. El amor es aquella virtud, en este contexto, que arroja un manto de silencio sobre las fallas de otras personas. El amor todo lo cubre, es un manto de amor. Luego dice Pablo, el amor todo lo cree. Hermano, esto no quiere decir que el cristiano que tiene el amor carece de sabiduría, discernimiento, porque alguien puede pensar, pastor, dice que el amor todo lo cree, o sea que él debe recibir todo lo que le digan, así le prometan cambios. Hermano, no quiere decir que el cristiano que está lleno del amor bíblico carece de sabiduría o discernimiento, convirtiendo, no sé, en una especie de un crédulo incauto de cualquier embustero. No, por el contrario, el amor es siempre sabio y sagaz. Pero el término aquí, el amor todo lo cree, quiere decir que el cristiano tiene fe en Dios. Es ahí donde apunta el todo lo cree, fe en Dios, quien llevará a cabo su plan divino, aun cuando todo indique que es opuesto. Alguien que está lleno de amor por Dios y el prójimo es alguien que confía que Dios, como dice el proverbista, hará rectos sus caminos. El amor todo lo espera. Pablo aquí está introduciendo a la esperanza, que es uno de los miembros, esto vamos a verlo la semana que viene, de la llamada triada cristiana: fe, esperanza y el amor. Así como el amor da surgimiento a la fe, a la esperanza, hay que recordar que la esperanza es siempre la más desatendida de las tres.
Cuando un cristiano solamente alimenta la fe y el amor, descuidando la esperanza, hermano, su vida puede claudicar, su vida cristiana. Pablo usa mucho el término esperanza en sus cartas. La esperanza, mi hermano, es paciente, esperando los resultados que vendrán. La esperanza nunca se centra en uno mismo. Siempre se centra en Dios, en la comunión de Cristo Jesús. El amor todo lo espera, el amor tiene esperanza, mi hermano. Y el apóstol Pablo termina esta sección diciendo: el amor todo lo soporta. Pastor, otra vez, ¿eso qué quiere decir? ¿Que debo dejar de pisotear por todo el mundo para expresar esta verdad? No, esta palabra, el amor todo lo soporta, nos habla de perseverancia, nos habla de tenacidad bajo toda circunstancia. Significa persistir en tiempos de sufrimiento, en tiempos de dolor, en tiempos de privaciones, de odio, de pérdida tal vez, o de soledad. Muchos autores del Nuevo Testamento nos exhortan una y otra vez ¿a qué? A perseverar. Pablo le dice a Timoteo, un pastor joven y timorato, le dice que si perseveramos con Cristo, también reinaremos con Él. O el apóstol Pedro insta a los esclavos que por amor al Señor soporten ser objeto de sufrimiento injusto. O mira a Juan en Patmos, exiliado. Él soportaba el exilio. ¿Por qué? Él mismo dice: por causa de la palabra de Dios. Mis hermanos, los sufrimientos que los apóstoles de esa época y de esta época los cristianos soportamos por el evangelio son un testimonio elocuente de su ferviente amor a Dios, que tienen amor bíblico. Y para cerrar, yo te pregunto, mi hermano, ¿tú te ves reflejado en estas cualidades del amor descritas por el apóstol Pablo? ¿Tú puedes mirar a Cristo en esta descripción? ¿Tú puedes mirar el Evangelio en esta descripción y verte como un espejo y ver tu bajeza? Y eso te lleva a impulsarte más a Cristo y hacer cambios en este mismo momento, o empezar ya. Hermano, dije que este no es un sermón moralista, es un sermón confrontativo. Hay que vernos en el espejo de la Escritura, ver a Cristo primeramente para poder ver nuestra bajeza y poder acudir a Él en arrepentimiento y hacer cambios lo más rápido posible. Y recuerda, mi hermano, que un cristiano no puede servir sin amor. Para cerrar, hermano, yo te pido que oremos rápidamente. No quiero terminar este sermón sin hacer con ustedes una oración. Vamos a ver la semana que viene la última parte, cómo ahí el apóstol Pablo no va a dejar ni un ápice de duda que el amor bíblico no se puede intercambiar por ninguna otra dádiva. Tú no puedes suplantarla o aparentar tenerla. O lo tienes y eres cristiano, o no tienes y no eres creyente. Oremos. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias por el poder que tiene, Señor, tu palabra expuesta para hacer lo que tú quieres, para traer cambios, Señor. Porque no es el predicador, tampoco es la oratoria, es el poder de la palabra predicada. Es aquel medio de gracia que tú usas para traer consuelo, edificación, exhortación y también salvación al perdido. Yo te pido, amado Dios, que mediante el poder de tu Espíritu Santo podamos extraer estos principios bíblicos y aplicarlos a nuestra vida para que llevemos una vida cada vez más piadosa y que te agrade a ti. Y todo esto, Señor, para edificación de tu iglesia y para la gloria de tu nombre. Y eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.